diciendo, porque lo estoy usando en una distribución muestral, lo voy a poder utilizar para hacer una inferencia respecto a qué tan lejos o cerca está esto para la población. ¿Sí? Es lo que estamos caminando hacia contraste de hipótesis. Ya, continuando. Un 95% de confianza, un intervalo, está asociado nominalmente a algo que llamamos un alfa de 0.05. Y acá veo que voy a después explicarles más respecto a alfa, pero créanme que decimos que eso es un alfa 0.05, que es algo que después vamos a llamar error tipo 1. ¿Ya? Esto es lo que estamos viendo, lo acabamos de conversar. Si yo hago una prueba del 95%, lo que yo me estoy preguntando es, ¿el resultado es plausible haber ocurrido por azar en este rango del 95%? Y eso está marcado por el menos 1,96 y el 1,96. Si el resultado es 2,36, la respuesta es no, o sea, está fuera del rango que yo estoy considerando al 95%. ¿Ya? Y esto sería algo que nosotros diríamos, y aquí viene un término que es importante para el resto del curso, lo que consideraríamos como estadísticamente significativo. Y cuando algo es estadísticamente significativo, desde esta perspectiva, es que nosotros responderíamos esa pregunta de existencia de la relación de manera afirmativa. Si yo digo, ¿existe una relación entre la variable A y la variable B? ¿O existe una diferencia entre estas dos cosas? Si la respuesta es estadísticamente significativo, desde el punto de vista cuantitativo, nosotros diríamos sí existe esa relación. Y esto es la lógica de esta hipótesis. La prueba Z es la prueba más básica que vamos a ver para hacer un contraste hipótesis estadístico. Si miran las pruebas anteriores van a ver que una de las cosas que evaluamos es que ustedes sepan cuándo usar las pruebas. Por eso estoy listando cuándo corresponde una prueba Z. Una prueba Z tú la utilizarías cuando comparamos una muestra de una población y cuando conocíamos el promedio de la deviación estándar de la población. ¿Se entienden estas dos cosas? Comparo una muestra de una población y conozco todas las características de la población en términos de su promedio y su deviación estándar. ¿Ya? Y voy a hacer este contraste de hipótesis con hipótesis estadísticas. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de contraste de hipótesis. Esto lo estamos viendo. Hipótesis estadísticas. Acá son los estados. Voy a hacer una aclaración genérica que ya les he hecho antes, pero es algo que me genera mucho ruido cuando sale el método. Hipótesis es un término genérico que ustedes pueden utilizar en cualquier contexto, ya sea de métodos cuantitativos o no. Ahora, en métodos cuantitativos nosotros tenemos un tipo de hipótesis muy específica, que es lo que les voy a contar ahora, y esas son hipótesis cuantitativas. Que me ha pasado que hay gente que me ha dicho, es que yo soy una persona que como métodos cualitativos no hago hipótesis. Y eso me suena muy raro porque hacer hipótesis es simplemente suponer cosas sobre el mundo, no hacer una prueba estadística. Las pruebas estadísticas, desde la lógica de contraste de hipótesis, siempre se basan en dos hipótesis. ¿Han escuchado esto antes? La hipótesis nula, y esto se contesta con lo que yo les estaba diciendo de que ustedes parten de una perspectiva de escepticismo. La hipótesis nula es una hipótesis sobre igualdad o ausencia de efecto. Yo creo que nada está pasando, todo es producto del azar. Yo creo que tu taller no funciona, yo creo que las variables no están correlacionadas, yo creo que esas dos medias no son distintas. Yo creo que nada está ocurriendo. O sea, mi hipótesis nula, el punto que está haciendo es que es una hipótesis de ausencia de algún tipo de efecto. ¿Ya? Cuando yo parto siempre de esta hipótesis y me digo, lo que yo creo es que aquí no hay algún efecto, aquí no está ocurriendo algo, y todo lo que yo observo es producto del azar. Si es que tú haces un taller y cambia el promedio observado en taller es distinto al promedio poblacional,
Desde la hipótesis nula yo creo que eso es producto del azar. ¿Se entiende esto bien? Para quienes se nos suman, estábamos hablando de contraste de hipótesis y yo les estaba introduciendo la lógica de hipótesis estadística. Les decía que hay dos tipos de hipótesis cuando uno piensa de esta manera, y el primero representaba lo que ya les había adelantado, que es la posición de escepticismo. Yo voy a partir asumiendo que en realidad aquí no está ocurriendo nada. No está ocurriendo nada. ¿Ya? Pregunta respecto a hipótesis nula, ¿se entiende esto? Voy a reiterar una sola idea. Si ustedes ven una prueba que nunca antes han visto y se preguntan cuál es la hipótesis nula, la intuición tiene que ser, aquí no está pasando nada. No hay relación, no hay diferencia, no hay efecto. La hipótesis nula siempre es ausencia de algún tipo de explicación más allá del azar. ¿Se entienden? Y la otra hipótesis es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es simplemente lo contrario de la hipótesis nula. Ahí tú estás asumiendo que efectivamente hay algún efecto. Hay una diferencia de medias, hay una correlación, la pendiente es distinta de cero. La lógica de prueba de hipótesis, y esto es la razón por la que estamos poniendo nombre a estas dos cosas, la lógica de contraste de hipótesis es una lógica en la cual ustedes siempre separan desde la hipótesis nula y calculan cosas desde la hipótesis nula, y si la evidencia es extremadamente, suficientemente fuerte, ustedes dicen voy a rechazar la hipótesis nula, en cuyo caso adoptarían la hipótesis alternativa. ¿Qué significa esto? Si tú me tratas de vender un taller, yo voy a mirar los resultados de un taller y voy a decir, voy a asumir la hipótesis nula y voy a calcular qué tan improbable es que yo observe lo que estoy observando bajo la hipótesis nula. Y si resulta que no es muy improbable, voy a conservar la hipótesis nula. No veo ninguna necesidad de cambiar de opinión. Pero si resulta que lo que yo estoy observando es extremadamente improbable, voy a rechazar la hipótesis nula y me voy a cambiar la hipótesis alternativa. Pongámoslo para el ejemplo del dado, para simplificarlo, tú me pasas un dado y yo voy a partir asumiendo que el dado no está cargado, que no hay ningún efecto. Voy a tirar el dado y sale 3,2, no me llama la atención. Lo tiro de nuevo, me sale 4, eso perfectamente podría pasar por azar, en términos de promedio. Si lo tiro 10 veces ahora y me sale 2 de promedio, eso me parece, podría ser sospechoso, pero yo me voy a preguntar qué tan sospechoso es en términos de qué tan lejos está en esta distribución muestral de lo que yo esperaría. Y si es suficientemente extremo, dado cierto grado de confianza, yo voy a decir, yo no creo que haya realmente ocurrido pasar. Creo que no es razonable mantener la hipótesis nula y me voy a cambiar a la hipótesis alternativa. Esa es la lógica de contraste de hipótesis. Puesto de otra manera, frente a la pregunta de existencia, de ¿existe una relación o existe un efecto? Partimos siempre contestando con no, que no, hasta que la evidencia nos dice en realidad es poco razonable seguir diciendo que no, entonces asumimos que hay un efecto. ¿Se entienden? Estrictamente, nunca sabemos si la hipótesis nula es correcta o no. Hay otra manera de poner esto que ustedes pueden pensar que en cierto sentido siempre es incorrecta, pero no vayamos para allá. Entonces, la idea es suponer, por eso les decía, partimos de la hipótesis nula. Vamos a suponer que la hipótesis nula es correcta, vamos a hacer los cálculos de qué tan plausible o qué tan probable son los resultados que estamos observando asumiendo la hipótesis nula, para tratar de determinar la probabilidad de obtener un efecto de ese tamaño igual o mayor. Voy a reiterar. Suponemos que la hipótesis nula es correcta. Todos los cálculos que yo les he estado contando, no se los había dicho, pero les cuento ahora, todos los cálculos que hemos estado haciendo son cálculos que asumen que la hipótesis nula es correcta. Asumimos la hipótesis nula, hacemos los cálculos y estimamos una probabilidad de observar un efecto así de grande o más grande. Y en caso de que la probabilidad sea muy baja,
menor a un nivel determinado previamente por nosotros, que es el nivel que llamamos alfa, vamos a decir que las diferencias son estadísticamente significativas y vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Preguntas hasta acá? Acabo de introducir algo nuevo para recontextualizar. Nuestras preguntas eran, hay una pregunta de existencia de la relación, y lo que les estoy mostrando ahora es la lógica con la cual nosotros abordamos esa pregunta. ¿Existe una relación entre estas dos cosas? Partimos tentativamente diciendo que no. Parto de la hipótesis nula. Calculo la probabilidad de observar lo que yo observé bajo la hipótesis nula. Y si la probabilidad de observarlo es suficientemente remota, voy a rechazar la hipótesis nula y voy a cambiar a la hipótesis alternativa. Voy a decir, ah, sí, yo creo que hay un efecto. Ya lo he repetido suficientes veces y voy a parar y voy a preguntar si que hice algún sentido para ustedes con lo que estaba diciendo. ¿Dudas respecto a esto? ¿En ámbitos sociales como último paso? Curiosamente no, de hecho tenemos otro problema. Les puedo adelantar ¿quién se acuerda que tuvieron un curso de metodología el semestre pasado? Esa es una pregunta capciosa. ¿Se acuerdan de su curso de metodología que tuvimos una clase que hablaba sobre la crisis de replicación? Ya, la crisis de replicación se debía, su compañera nos pregunta, ¿es inusual que rechacemos la hipótesis nula? La crisis de replicación se debió en gran medida a que en psicología se trabajaba con muestras muy pequeñas. Y las muestras muy pequeñas te dan resultados muy inestables y te pueden dar resultados muy extremos. ¿Por qué? Pues porque son pequeñas. La lógica de que si yo saco una muestra de 2 personas, me podría dar que el promedio de esas 2 personas en Chile sea 1,78 m, y eso sería, si yo asumiera que eso es indicativo del promedio de la población chilena, sería un error. Producto de las muestras pequeñas con las que se trabajaba en psicología, resulta que muchas veces rechazábamos la hipótesis nula y se asumía que había efectos, y eran efectos mucho más grandes de en realidad lo que eran, que después no eran replicables, porque el minuto que usaba una muestra más grande, resulta que desaparecían esos efectos. La respuesta es no, no es la intuición correcta asumir de que es raro que esto ocurra. De hecho, lamentablemente puede ocurrir, pero puede ser un artefacto de la poca calidad del estudio que estás haciendo, ya sea producto de la muestra pequeña o distintos otros factores que están impactando en ese sentido. No sé si eso responde a la pregunta. Ya. Esto voy a dar un minuto para que lo lean y luego conversamos de esto. Voy a volver un segundo acá. Les decía que nosotros calculamos, nosotros calculamos la probabilidad de observar lo que observamos bajo la hipótesis nula. Y a esa probabilidad le vamos a llamar el valor P. La probabilidad de observar bajo la hipótesis nula lo que estamos observando. Y eso es lo que en este párrafo está indicándoles que necesito que tengan presente. Eso es una caracterización respecto a, dadas las características de mis datos, lo que yo estoy observando, lo que yo creo que sé sobre el problema, qué tan probable es que yo observe este resultado bajo la hipótesis nula. Eso no quiere decir, como dice ahí, que sea importante o sustantivo. ¿Ya? El que algo sea estadísticamente significativo, lo que estoy tratando de comunicar acá, es simplemente una manera de decir, este resultado lo consideré extremadamente improbable bajo la hipótesis nula. Eso es estadísticamente significativo. Y eso es el criterio que utilizamos para decir a la respuesta de existencia es sí, hay una relación entre estas dos cosas. Y aquí me voy a adelantar a ver si es que me están siguiendo con la lógica de la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula cuando nosotros miramos la pendiente de una regresión? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Y eso significa qué valor toma cuando es? O sea, perdón, dijiste solo, siempre es recta, pero lo hiciste, sí, cuando es plana. ¿Y qué valor tiene entonces?
la pendiente si una pendiente es plana? Sí. Ya. La hipótesis nula que nosotros que asumimos cuando hacemos una prueba estadística en un contexto de regresión, siguiendo la lógica, la hipótesis nula es siempre no hay efecto, no hay relación, es que partimos de la base que no hay relación entre las dos variables y asumimos que la hipótesis nula, que la recta de regresión es cero, y nos preguntamos cuál es la probabilidad de observar estos resultados si es que en la población la pendiente fuera cero. ¿Se entiende? Entonces, asumimos que no hay un efecto, calculamos la probabilidad de observar esto si no hay efecto, y si yo digo algo así como, oye, la probabilidad de encontrar, si la pendiente en la población es cero, la probabilidad de encontrar una pendiente con un valor 2 es 0,0001, tú dirías, en realidad quizás no es razonable pensar que la pendiente poblacional es cero, y voy a creer que efectivamente hay una relación entre las dos variables. ¿Se entiende esa lógica? Avanzar un poco y podemos volver. Les doy un segundo para que lean este párrafo. Si entienden esta lámina, estamos al otro lado. Esta es la lógica. Si ustedes son los que están promoviendo el taller, si ustedes creen que su intervención funciona, desde la lógica estadística lo que hacen es ponerse el sombrero de esto no funciona, calcular la probabilidad de que lo que están generando con el taller ocurra bajo eso, y lo que ustedes, si ustedes son los que crearon el taller y quieren como encontrar evidencia que funcione, el mejor resultado para ustedes sería decir, desde la perspectiva de que este taller no funciona, lo que ocurrió es extremadamente improbable. Y dado que yo creo que es demasiado improbable para que sea razonable creerlo, es que voy a asumir que el taller funciona. ¿Se entiende? ¿No? No, está bien. Sí, no. Le estoy poniendo láminas que dicen que es contraintuitivo. Pero necesito que adopten esta manera de pensar, que tú muestras que es poco razonable asumir que no hay efecto, pero siempre partes de la idea de que no hay efecto. Tú partes de la idea de que no hay efecto, y cuando dices esto es inconsistente con mi supuesto de no efecto, es que te cambias a la alternativa que hay efecto. No partes asumiendo que el taller funciona o que la regresión es distinta de cero. Partes diciendo la regresión es cero, y al mirar los resultados dices, en realidad la probabilidad de que esto ocurra cuando la regresión es cero es bajísima, entonces creo que el efecto es distinto de cero. ¿Sí? Exactamente. Mientras más inconsistente, el valor de P es más pequeño. ¿Preguntas? En el texto, no sé cuál, hablaba de errores tipo 1, errores tipo 2. Esto es, ya, lo que pasa es que lo dije al pasar, esto es error tipo 1. Vamos a llegar las láminas de hoy día terminan con eso, pero voy en camino. Esto sería error tipo 1. Les puedo contar que error tipo 1 es equivalente a rechazar la hipótesis nula cuando no debiste haberla rechazado. Cuando en realidad la cuestión es puro azar, y tú dices, en realidad esto es muy improbable que ocurra bajo el azar, lo voy a rechazar, pero en realidad, para efectos del ejemplo del taller, puede que por azar tú hayas tomado simplemente un grupo de personas que tenían niveles muy bajos de depresión y te salió el promedio 7, lo que te lleva a pensar es, sería muy raro que esto ocurriera, que solo por azar yo tomara ese grupo, rechazas la hipótesis nula, y eso es error tipo 1. Sería el equivalente, para volverlo a algo concreto, es que yo dijera, si estoy tratando de vender, por ejemplo, volver al ejemplo concreto de altura, si estoy tratando de vender un suplemento que supuestamente aumenta la altura de las personas,
que yo les diera el suplemento a un grupo de niños, después viera cuántos aumentaron, y que por azar tomara un grupo de niños que son particularmente altos. En realidad el suplemento no hace nada, simplemente por azar agarrar un grupo de niños que son muy altos, y yo cometo el error de pensar que esto es inusual. Más bien, es correcto pensar que es inusual, pero por lo inusual yo no estoy dispuesto a creer que efectivamente haya sido por azar y me cambio a la hipótesis alternativa. ¿Preguntas de esto? ¿O pasamos a ver error tipo 1 error tipo 2? ¿Hay una pregunta ahí de...? Siempre va a ser este tipo de funciones, necesitamos saber el parámetro poblacional para poder compararlo, ¿no? En la prueba Z, que rápidamente... Pero ahora se hace como si calcula usando un parámetro. Sí, en el caso de la prueba Z, pero rápidamente vamos a ver una prueba de la cual no necesitas saber ninguna de las dos. Entonces al final lo que busco es rechazar la hipótesis nula. A ver, no, miren, ya, no, pongámoslo así. Lo que ustedes buscan como desde una mentalidad de investigación, indagación científica, es determinar si hay efecto o no. Claro, pero quiero que haya efecto. Ya, pongámoslo así. Si ustedes se ponen el sombrero de indagación científica, lo que ustedes quieren saber es si un taller funciona o no. Si ustedes son los inventores del taller que llevan años trabajando en cómo desarrollar, no sé, mejor clima escolar y hacen una intervención, ustedes pueden querer que eso muestre evidencia de que el taller funciona, en cuyo caso sí, tú querrías rechazar la hipótesis nula. Pero no puedo ser más enfático en esto. No es bueno que uno rechace la hipótesis nula. Uno lo que está tratando de hacer es determinar si efectivamente está ocurriendo algo o no. El fabricante de vacunas siempre quiere que la vacuna sea efectiva, por algo, porque gastó plata invirtiendo en esa vacuna. Pero cuando uno hace la prueba, uno no tiene que favorecer la idea de que vaya a salir o no. Lo que supuestamente tú quieres es determinar si la vacuna funciona o no. Es una pena para el fabricante si es que la vacuna no es efectiva, pero sigue siendo mejor saber que no hay evidencia de efectividad. ¿Ya? Eso es una buena pregunta porque hay muchas veces, ustedes, como se habrán percatado probablemente, ustedes no tienen un trabajo, pero antes las secciones tenían un trabajo de métodos cuantitativos, y un error común es que la gente decía, pero es que salió mal porque me salieron resultados no significativos. Es como, no, uno está describiendo el grado de evidencia que uno está viendo qué tan probable es que algo ocurriera bajo la hipótesis nula. Y si te salen resultados no significativos, desde el punto de vista de un análisis cuantitativo, eso es totalmente legítimo, igual de legítimo que te salgan, comillas, estadísticamente significativos. Lo que ocurre es que cuando uno está probando una hipótesis en la cual uno tiene algún tipo de inversión emocional o de tiempo, tú puedes considerar que un resultado es más positivo para ti, pero esa lógica es ajena a la lógica de la prueba de hipótesis. Claro, o también podría buscar que no haya un efecto, o por ejemplo decir que el café causa algo malo. Ahí quiero aceptar la hipótesis nula porque quiero tomar más café y... Sí, los fabricantes de café en ese caso estarían muy invertidos en indicar que no hay ninguna relación entre el café y el cáncer. Pero ese es el punto. Tú puedes como investigador tener una preferencia de cuál de las dos favoreces, pero estrictamente la lógica son simétricas en términos de validez. ¿Había otra mano levantada? ¿No? Error tipo 1 y error tipo 2. Lo que hemos estado hablando hasta ahora es fundamentalmente de error tipo 1, pero hay dos maneras de equivocarse. Si la manera de equivocarse de tipo 1 es que rechazo la hipótesis nula, ¿cuál será el error tipo 2? ¿Alguien quiere aventurarlo? No rechazarla cuando debía haberla rechazado. El simétrico del... El error tipo 1, que es nuestro alfa, una de las formas en que podemos equivocarnos es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad obtuvimos los resultados por casualidad. ¿Ya? El taller no funcionaba, salió 7 simplemente porque las personas que se metieron al taller eran personas con menos nivel de depresión. ¿Ya? Dicho de otro modo, creemos encontrar diferencias cuando en realidad no las hay. Ese es el error tipo 1. Para volverlo al tema de las preguntas, de las 3 preguntas, frente a la pregunta es, ¿hay una relación entre estas dos variables? Y nosotros decimos, sí la hay. Cuando en realidad no la hay, eso es error tipo 1.
decir no hay una relación entre las dos variables cuando en realidad sí la hay. Es fallar en identificar una relación o un efecto que asocia estas dos variables. ¿Se entiende? ¿A ese nivel se entiende? Vamos a volver a esta lámina en un segundo. Este es un chiste típico que pueden encontrar en internet respecto a error tipo 1 y tipo 2. Lo coloco porque hay gente que creo que le puede ayudar a acordarse cuál es. Esos son... Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. A este lado es lo que nosotros decidimos, este lado es lo que el modelo generador de datos efectivamente era. En la diagonal de los errores, la diagonal poco feliz, es que nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando los datos efectivamente eran generados bajo la hipótesis nula, o sea, nada estaba ocurriendo, y ahí nosotros tenemos el error tipo 1, el alfa. Si yo hago una prueba al 95% de confianza, eso quiere decir que tengo un 5% de... Estoy dejando un margen de 5% en el cual yo sé que me podría estar equivocando. Eso es un alfa de 0.05. ¿Ya? Lo que yo les estaba mostrando hasta ahora era error tipo 1, alfa 0.05. Si yo no rechazo la hipótesis nula y los datos efectivamente fueron generados bajo la alternativa, algo estaba ocurriendo, yo digo, no está pasando nada, cometo un error tipo 2 y eso está caracterizado por otro valor que es beta. Y aquí, por favor, no es mi culpa, yo no elegí la letra griega, este beta no tiene nada que ver con las pendientes beta de la regresión. Esto es, ocurre que también se llama beta, ¿ya? Así como hay más de una persona que se puede llamar Pablo, este beta no tiene ninguna relación en el sentido. ¿Ya? En la diagonal contraria, si es que yo no rechazo la hipótesis nula, básicamente yo digo, acá no está pasando nada y efectivamente nada está ocurriendo, eso es lo que seríamos, digamos, es una decisión correcta. Si yo digo, la hipótesis nula la voy a rechazar, voy a adaptar la alternativa y efectivamente la alternativa está ocurriendo, eso también es una decisión correcta, pero acá hay una pieza de información adicional porque ocurre que no siempre somos capaces de detectar cuando esa señal está ocurriendo y tenemos una fórmula que nos dice qué tan posible es para nosotros detectar esa señal y eso es poder. Y eso es lo que está en esta, que voy a explicar acá en un minuto. Voy a volver a explicar eso en esa lámina. ¿Se entiende esta tabla? La intuición de qué es un error tipo 1 y qué es un error tipo 2, ¿les queda claro? Si yo digo, voy a hacer una prueba de hipótesis donde yo asumo que la hipótesis nula que está expresada en esta distribución es la correcta, creo que el parámetro de correlación está acá, y voy a decir un alfa, en este caso supongamos que esto es de versión estándar, lo estoy poniendo en 1,6 por ejemplo, en menos del 95%, estoy diciendo, mira, cualquier resultado que ocurra en este rango, entre 1,6 y menos 1,6, yo voy a considerar que voy a decir que es esperable solo por hacer. ¿Se entiende esa idea? Por ende, yo solamente estaría dispuesto, comillas, a equivocarme producto de sacar una muestra muy extrema si es que está en este rango y en el simétrico de este lado, ¿cierto? Ya. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Para entender la noción de poder y hipótesis alternativa, hay que entender que la hipótesis alternativa es, por ejemplo, este era sin taller. Un ejemplo, asumamos que esto es en términos de satisfacción por la vida, por ende más es más alto, más es mejor, ¿ya? Si esta es mi distribución de la población normal y este es un tratamiento, la hipótesis alternativa de mi tratamiento es que si yo se lo diera a toda la población se movería y sería parte de esta población, estaría acá, ¿se entiende? El efecto de medias es que si todos estuvieran jugando aquí, todos tuvieran el tratamiento y todos subieran, se movería desde 0 a 2,5. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se entiende ese supuesto? Esta línea, esta distribución describe la hipótesis nula, esta distribución la hipótesis alternativa. Ya. Por mucho que el tratamiento funcione y que mueva 2,5 unidades la población para acá, si yo tomo una muestra desde esta
población, que es la población que está sujeta al tratamiento, existe una posibilidad alta de que esa muestra caiga en esta zona. Personas que yo le pasé el tratamiento, que en promedio van a subir 2,5 puntos, igual hay una distribución de esos efectos. Y una persona con el tratamiento, una muestra también te podría ser de aquí. ¿Se entiende? Pero esta muestra del tratamiento me va a aparecer como que fuera una muestra altamente probable que surgiera de la hipótesis nula. ¿Se entiende? Por ende, lo que ocurre es que todas las muestras que vienen de esta población de la hipótesis alternativa, que están más abajo de mi punto de alfa, son muestras que yo voy a considerar como muestras no significativas. Diciendo, aquí no hay efecto. Estoy ignorando el hecho que vienen de acá porque simplemente parecen ser sumamente plausibles de la hipótesis nula. Y eso es beta. Por ende, lo que está acá me está diciendo, esta es la probabilidad de que yo, debiendo aceptar la hipótesis alternativa, no la adopto. Eso es este cálculo. Porque pueden ser las dos. ¿En qué sentido? O sea, puede ser o alfa o beta. Toda prueba estadística tiene estos dos errores. Tienes la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando no debiste, que es alfa, y tienes la probabilidad de que estés no reconociendo el efecto de la hipótesis alternativa, y es beta. Estos dos errores están presentes en toda prueba estadística. Entonces, alfa es la probabilidad de rechazar cuando no debiste, y beta es la probabilidad de mantener cuando debiste haber rechazado. Y lo que está diciendo esta tabla es que alfa y beta los errores eran respectivos, pero que el poder, tu capacidad de detectar un efecto, es esta distribución menos eso. Solamente cuando las muestras de la hipótesis alternativa están en este rango, es que tú las detectas. Voy a hacer un dibujo que quizás sabe cómo se sube el telón. Por ahí Tiene la mano. Un escenario muy feliz para nosotros sería que la hipótesis, el tratamiento y los efectos fueran extremadamente, la falta de tratamiento y con tratamiento fueran extremadamente distintos, de tal manera que, voy a usar dos colores mejor. Si mi distribución bajo la hipótesis nula es esta, y mi distribución bajo la hipótesis alternativa es esta, no sé si se ven distintos, ¿no? Ya. Este es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque si yo digo voy a hacer una prueba del 95%, estoy cortando estas áreas. Este es mi alfa, ese pedacito de ahí. Pero si ustedes se fijan, de la otra distribución yo prácticamente no estoy cortando nada. Cualquier cosa que sea el tratamiento alternativo va a estar más allá de mi punto de corte. ¿Estamos de acuerdo? Acá mi beta sería un valor muy pequeño, sería beta, el fondo es lo que continúa para acá de la distribución, el beta sería igual a 0.00001. Por ende, mi poder, la capacidad de detectar la señal acá, sería prácticamente la distribución completa. Sería acá 99.9 y así yo sé. ¿Se entiende ese tema? El caso contrario, y lo que tiende a ocurrir muchas veces en ciencias sociales, es que los tratamientos están lejos de ser así efectivos. Por ende, lo que nos ocurre es que en vez de, no sé, sin taller con taller, lo que nos ocurre es más o menos lo siguiente. Que tenemos la distribución bajo la hipótesis nula y tenemos la distribución con la hipótesis alternativa. Vale decir que nuestro taller tiene un efecto pequeño. ¿Cuál es el problema de que yo tengo un efecto pequeño? Que si yo hago el mismo ejercicio y coloco mi alfa en 95%, aquí, en la hipótesis nula, este es mi alfa de 0.05, que también está agarrando este lado. Pero ¿qué pasa con la hipótesis alternativa? Casi la totalidad de la distribución acá
sería considerada, no importa que la persona esté acá o aquí o acá, que el tratamiento de deseo efectivo los haya movido para allá, siguen siendo valores que yo estoy considerando consistentes con mi hipótesis nula. Por ende resulta que mi beta ahora, el beta es igual al 90% de la distribución, o 0.9 si quieren, y resulta que mi capacidad de detectar un efecto es muy baja, es quizá un 7%. ¿Se entiende? Yo sé que esto es más difícil que lo que estaba explicando antes, por si acaso, pero tengo que presentarlo en algún minuto para volver. Tengo una pregunta, quizás no tiene mucho caso, pero cuando la hipótesis nula y la nueva hipótesis que yo estoy proponiendo son cosas como que no se solapan, como sí o no, como si pasa o no pasa. ¿Ya? Imagino que este tipo de análisis no sirve, ¿verdad? Sí. Porque claro, se te dice a cuánta gente le pasa y a cuánta gente no le pasa. De hecho, la prueba Z para proporciones, eso es una prueba que se aplica de manera estándar eso. Ya sé. Ya. Esta es una pregunta para ver si me están siguiendo. No sé si esto ha quedado claro, pero estos no son, estas son en el fondo distribuciones muestrales. Es lo que me pasa con los resultados de muestra. Mi muestra puede aparecer acá, mi muestra puede aparecer acá. ¿Se entiende eso? Ya. Si yo estoy en un escenario, voy a buscar un nuevo escenario. Si mi escenario es que... Aquí me comenté probablemente pasando en blanco, pero no... Si mi escenario bajo la hipótesis nula es que es una distribución normal que está aquí, y yo creo que mi hipótesis alternativa está acá, y tengo esta distribución muestral bajo la hipótesis nula, y básicamente la misma distribución muestral, pero corría este número de unidades en la hipótesis alternativa. El problema que tengo es el mismo que si yo hago al 0,5 acá para el alfa, estoy perdiendo todo esto en beta. Eso se entiende bajo esa lógica. Ya. ¿Qué puedo hacer si quiero aumentar el poder? ¿Cuál es la alternativa que yo tengo para aumentar la capacidad de detección cuando tengo estas distribuciones muestrales? Créanlo o no, esto es información que ustedes ya tienen y pueden responder si es que están siguiendo, sería un seguimiento lógico impecable en lo que estaba diciendo. Sí, lo que intervalo, o sea, decir alfa no es 0,5, sino Ya. Eso, esa es una buena, no era lo que estaba apuntando, una respuesta correcta. Yo podría decir, voy a reducir el alfa y voy a hacerlo al 68%, por ejemplo, acá, y eso va a reducir, el alfa va a aumentar y el beta se va a reducir. Pero ese relación costo-beneficio no es una que quieras hacer. ¿Cómo puedo, voy a reformular, cómo puedo mejorar mi capacidad de detectar el efecto sin reducir el alfa? Estas son distribuciones muestrales, voy a reiterar. ¿Ah? Aumentando el número de la muestra, esa es la respuesta correcta. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa con las distribuciones muestrales cuando yo aumento el número de la muestra? Se hacen más angostas. Entonces la hipótesis nula ahora sería así. Y por ende la alternativa tendría el mismo efecto y sería más angosta. Y se reduce el traslape entre las dos distribuciones muestrales. Al aumentar el tamaño muestral, estás reduciendo el área que está traslapada entre las dos distribuciones, y de esa manera puedes mantener tu alfa y reducir el beta. Voy a volver a indicar que no tengo la expectativa de que todos hayan entendido absolutamente todos los detalles. En este minuto necesito que al menos me puedan explicar qué es error tipo 1, qué es error tipo 2 y que lo asocien con las letras alfa y beta.
esta parte de poder es algo que voy a mencionar probablemente un par de veces más, pero no me sorprendería que requiriera un poco más de procesamiento. ¿Preguntas hasta acá? Voy a hacer solamente para criterio de realidad para mí. Levanten la mano por favor los que sienten que están siguiendo todo absolutamente bien. ¿Todo? Todo, sí. Vamos a partir con el extremo, así como podría dictar este curso en un rato más. Ya, un poco menos. ¿Quiénes creen que están siguiendo las ideas en general? Tienen dudas pequeñas. ¿Ya? ¿Quién cree que diría algo así como entiendo la idea en general, pero no podría explicarle esto a otra persona? Ya, entre paréntesis, si quieren un consejo, al menos a mí me ha ayudado en la vida, mi criterio para si estoy bien en un curso en general es si puedo explicárselo a otra persona. Ese me parece el estándar como antes de presentarse una prueba. Después de todo, responder una prueba es que me están explicando a mí lo que ustedes entendieron. Piénsenlo así. Ya. No voy a seguir preguntando a los otros niveles, por partir desde arriba era para entender más o menos cómo estábamos. Ya. Para las personas a las cuales no les he logrado presentar esta idea de manera satisfactoria, les pido por favor que me escriban a mí o a los ayudantes, o le pregunten a la ayudantía. Yo antes tenía horas de oficina toda la semana en la que me sentaba solo en mi oficina a esperar que llegara algún estudiante, y la verdad es que llegaban como 2 estudiantes todo el semestre, así que eliminé mis horas de oficina. Pero ustedes tienen derecho a que yo les explique, si ustedes me escriben, podemos hacer reuniones, pueden juntarse en un grupo y yo puedo tomarme un tiempo y pueden ir con preguntas y les puedo solucionar dudas en la oficina, ¿ya? Para que, si es que no quieren hacerla en público, por favor, usen los recursos que tienen disponibles en términos del equipo docente. Llegó un poco tarde y no alcanzamos a quedar de evaluación. El valor P es la probabilidad que calculamos de la plausibilidad de que los datos que tú tienes hayan ocurrido bajo la hipótesis nula. Dices, esto es lo que me resultó en la muestra, voy a asumir que la hipótesis nula es correcta y voy a calcular qué tan probable es que esto ocurra. Y esa probabilidad de observar esto bajo la hipótesis nula es el valor P. A mí no me quedó muy claro lo que era contraintuitivo. Lo que es contraintuitivo es que si tú quieres demostrar que un tratamiento funciona o quieres demostrar que hay una relación entre las dos variables, lo que tienes que hacer es partir asumiendo que no funciona y mostrar que los datos son inconsistentes con la idea de que no funciona. No quiere decir que sea algo, es que simplemente no es el paso que normalmente haría. Tú dices, quiero demostrar que hay una relación entre estas dos cosas, voy a dar argumentos de por qué las dos cosas están relacionadas. Y acá es no, voy a partir afirmando que no están relacionadas y de alguna manera voy a esperar que la evidencia me muestre que es tan extraño que esto ocurra si es que no estuvieran relacionadas, que voy a descartar la idea que está relacionada y voy a adoptar la otra. No sé si eso te hace más sentido porque es contraintuitivo. O sea, dar evidencia que no puede ser por azar. Sí, en el fondo tú esperas que la evidencia te apunte a la idea de que es implausible el asumir que es por azar. ¿Otras preguntas? Yo tengo una duda con la idea de poder estadístico. En el fondo, ¿es una propiedad del diseño o del experimento? Del diseño, porque depende, entre otras cosas, fundamentalmente del tamaño de tu muestra. Efectivamente. ¿El 05? ¿Dónde se quedó? El 0,5, ¿se acuerdan cuando les dije que había una obsesión en psicología por usar el 95%? Eso quiere decir que si tu intervalo de confianza es del 95%, tú estás diciendo que 19 de cada 20 veces tú crees que esto lo va a capturar. Por ende hay un 5% de veces en la cual tú crees que esto está ocurriendo, que por error podrías rechazarlo porque estás tomando una muestra muy extrema. Ese 5% se traduce en proporción a 0.05. No, es lo estoy marcando, pero es 0.025 en un lado y 0.025 en el otro lado. Ya. Voy a seguir avanzando bajo la expectativa que quizás
esto aclara un poco más. Podemos retomar esto, ¿no? Le puedo dar otro intento a una manera distinta de explicarlo en la próxima clase. Por lo tanto, la próxima semana ya está por aquí, ¿no? Si alguno de ustedes estuviera terriblemente motivado, puedo también dedicarles tiempo a explicar esto en la próxima clase, pero no, es receso, así que ustedes verán qué hacen con ese tiempo, ya sea de dispersión o de revisión. Ya. Aquí vamos a retomar lo que estábamos haciendo y voy a volver a conectar lo que vimos en estas 2,5 clases con lo que estábamos viendo antes. Todo esto es para volver a la pregunta, ¿existe una relación o no? Cuando ustedes ven un output de regresión, que para ustedes esto debería ser tremendamente conocido a esta altura, había ciertos numeritos que nos estábamos mirando y les dije los vamos a ignorar, ya no los vamos a ignorar, y ahora vamos a mirarlos. Están marcados los... A ver, ustedes debieran poder interpretar eso, ¿estamos de acuerdo? Ya. Acá abajo, ustedes debieran poder interpretar el error estándar de los residuos, el R cuadrado. ¿Les expliqué el R cuadrado ajustado? Ya, vamos a ver sobre... No, lo guardé, la vez lo mencioné muy general, lo vamos a ver con regresión múltiple, vamos a ver sobre eso. Ya, ustedes ya saben qué es el F y saben de dónde vienen los grados de libertad, o al menos tienen una idea, pero van a tener que repasarlo porque eso viene full en estas pruebas. Y acá ustedes pueden identificar el intercepto y la pendiente. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar que en el auto de revisión hay pruebas estadísticas respecto al intercepto y la pendiente. Y vamos a partir por lo básico. ¿Cuál sería, pensando en lo que les acabo de enseñar de hipótesis nula, nuestra hipótesis nula respecto al intercepto? Que es C, correcto. Y la hipótesis nula respecto a la pendiente, que es C. La hipótesis nula en ambos casos es que son C. ¿Qué es lo que me está dando esto? Me está dando valores de un error estándar. Ustedes saben lo que es un error estándar ahora. Ustedes dicen, ya, creo que si yo tomara todas las posibles muestras, esto me está dando una idea de qué tanta dispersión yo esperaría para una muestra de este tamaño en este parámetro. Y a partir de eso ustedes podrían hacer qué cosas solamente sabiendo el error estándar. Podrían hacer un intervalo de confianza a un determinado grado, 95, 99, y preguntarse si ese intervalo de confianza captura o no el valor 0. ¿Ya? Eso sería una manera de hacerlo. Y acá le está dando una probabilidad de que acá le está dando básicamente la probabilidad de observar esto bajo la hipótesis nula. Y esto es el valor P. Entonces, los números que nos faltaban por analizar o interpretar en el output de regresión, estos 3 números son números de hipótesis estadísticas y te está diciendo en realidad qué tan, te está dando la información para que tú tomes una decisión de si mantienes o rechazas la hipótesis nula. No, me salté esa columna a propósito porque es lo que voy a explicar ahora. Para efectos de ustedes, podrían pensar que esto es Z. T es una variación sobre Z. Porque nos gusta tirar letras al azar y no está ahí. Ese P value de abajo. Ese es un valor P también. Esto te está dando información de la prueba estadística sobre si esto es, cuál es la probabilidad de observar esto bajo la hipótesis nula, el intercepto 0, la pendiente 0, y esto es lo que se llama una prueba ómnibus, o una prueba global, si quieren ser menos ciúticos, que es una prueba de si el modelo en su conjunto explica más que el azar. Que para ustedes, en este caso, es lo mismo. Esto, en el fondo, lo que estás probando acá es la influencia de un predictor. Pero si tienes 14 predictores, esta prueba global estaría respondiendo a la pregunta: ¿estos 14 predictores en su conjunto son mejores que simplemente una predicción al azar? Eso es el modelo base. Ya. Entonces, lo nuevo que ahora ustedes debieran poder reconocer en el output de regresión es el error estándar. Y cuando decimos error estándar, tienen que acordarse todo lo que vimos de la distribución muestral, y el error estándar de la distribución muestral te está diciendo qué tanto puede variar ese estadígrafo dado la muestra que tú tienes.
¿cuál sería el intervalo 95% sobre el intercepto? En base a lo que hemos visto hasta ahora. Ya, a ver, criterio de realidad. ¿Ustedes creen que existe alguna posibilidad que el intervalo de confianza contenga 0? El valor del intercepto es 10, algo y estamos hablando de que nuestro error estándar es 0,8, redondando hacia arriba. ¿Ya? Tendrías que multiplicarlo por 10 y todavía no... Z10 y todavía no capturaría el 0. ¿Ya? Pero ¿cuál sería el intervalo? ¿Cómo construiría el intervalo de confianza acá? Eso es una mano levantada, por supuesto. Perdón, no me puedo... ¿Alguien quiere contarme cómo haría un intervalo de confianza en torno a ese intercepto? Ahí el intercepto es el promedio. No, tenemos un predictor. El intercepto es No, claro, pero por ser regresivo. Sí. Primer punto, nuestro intervalo de confianza se centra en torno a nuestra estadía. Y nuestra estadía fue en este caso el intercepto. Claro. ¿Cómo construiría un intervalo de confianza al 95% sobre ese intercepto? Multiplicar el error estándar. ¿Ya? ¿Por qué? 96. ¿Por 1,96 y? Y eso se suma para arriba y se rasca para abajo. Ya, y eso más o menos te va a dar 1,5 y entonces tendrías 10,2 menos 1,5 más 1,5 y sería el intervalo de confianza. ¿Y ese intervalo de confianza contiene el 0? Lo cual te llevaría a decir, en realidad yo no voy a asumir la hipótesis nula, no voy a mantener la hipótesis nula, dado que lo que yo estoy viendo en los datos parece ser extremadamente implausible y ese grado de plausibilidad lo puedes ver acá. Esta notación científica te está diciendo que la probabilidad de observar eso bajo la hipótesis nula es 0,0000009, una probabilidad extremadamente pequeña. Ya, lo mismo para la pendiente. Ahora, la pendiente, al ojo, mirando el error estándar y el valor de la pendiente, ¿ustedes creen que el intervalo de confianza va a contener el 0? No es tan extremo, pero poco. ¿Cuál sería el intervalo de confianza acá? Menos 0,77 más menos, redondeando, 0,24. Entonces esto quedaría en algo así como menos acercándose al menos 1 o menos 0,5. Ya. Lo que le está diciendo el intervalo de confianza ahí es que en el rango del 95% la pendiente siempre es negativa. En el valor más alto, que sería cerca de menos 0,5, y el valor más bajo, que sería cerca de menos 0,1, básicamente ustedes están diciendo, mira, yo tengo la muestra que me da el valor menos 0,77, y si yo hago un intervalo de confianza de mi pendiente, resulta que mi pendiente siempre es negativa dentro del intervalo de confianza. ¿Se entiende esa idea? Eso te está empujando en la línea de, ¿sabes qué? Parece que tengo razones para pensar que efectivamente la pendiente es distinta de 0. En ese caso, descartamos las dos, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué pasa si una, por ejemplo, el intercepto no está y la pendiente sí? Ya, esta es una excelente pregunta. ¿Qué entenderían ustedes si es que ocurre, voy a repetir lo que estás preguntando, si es que el intercepto te diera que el intervalo de confianza contiene 0 y la pendiente no? ¿Qué significa eso? O sea, que son dos hipótesis nulas distintas. Ya, correcto, son dos hipótesis nulas distintas. ¿Qué significa entonces? Vamos a rechazar una y otra no. Ya, pero y en concreto, ¿qué significaría eso? O sea, que vamos a concluir que la pendiente, sí, o sea, sí contenemos el parámetro que está en la población de nuestra pendiente, pero no el del intercepto. Ya, y en este caso, lo voy a poner en términos concretos, si te ocurriera eso, dirías, hay una relación entre las dos variables, la pendiente está diciendo eso, y ocurre que el intercepto está cerca de 0. Eso es todo. Cuando la prueba del intercepto te está preguntando dónde cruza la recta, es más, normalmente nosotros rara vez tenemos una hipótesis conceptual respecto al intercepto, a menos que haga un cambio en la escala. Tu pregunta por la relación entre las dos variables se juega en la pendiente. Claro, pero si la pendiente puede ser 0 en el intervalo de confianza y el intercepto
no, ahí sería mucho más difícil porque si depende de la pendiente. Ahí lo que estarías viendo, si es que la pendiente fuera, tú consideras que no es estadísticamente significativa, tú dices, en realidad la pendiente parece ser 0, y el intercepto fuera estadísticamente significativo, todo lo que te está diciendo eso es que tienes una línea recta que pasa por un punto que no es 0. Eso es todo. Que no entiendo por qué en la hipótesis nula el intercepto debería ser 0. Que al final igual puede haber no hay ninguna relación, pero cuando hay uno 0 y es 7 y siempre es 0. Ya. No tiene por qué serlo, pero por defecto la hipótesis nula acá, como decía compañero, son dos pruebas distintas. No tienes duda respecto al intercepto, el intercepto de la hipótesis nula es 0. Ya. No, sí. ¿Sí? A la pendiente no tengo duda. Ya, la pendiente no tiene duda. El intercepto es simplemente porque el valor de referencia para la hipótesis nula, a menos que alguien te diga lo contrario, tú estás asumiendo que es 0. Ausencia de efecto 0. Tú puedes efectivamente modificar tu hipótesis nula, eso es posible hacerlo, pero lo que te estoy contando es que en un output de un programa estadístico, a menos que tú lo hayas programado de manera distinta o alguien te esté diciendo que es distinta la hipótesis nula, que es un caso que van a encontrar en los ejercicios, tú asumes que es 0. Pero efectivamente podría, hasta cierto grado arbitrario, lo que pasa es que es una convención está asumiendo que es 0. Entonces no importa el intercepto. No es que no importe, lo que pasa es que, a ver, mira, si tú estás haciendo, ponte tú, una regresión respecto a vocabulario y edad, que va a tener entre paréntesis, este es un ejemplo que es claramente no lineal, la gente no aprende un mismo número de palabras, llega a un punto en que aprenden muchas palabras y después aprenden pocas, pero si tú tomaras, no sé, el vocabulario entre los 2 y los 4 años, esa regresión va a tener un intercepto que te va a decir cuál es el número de palabras que los niños saben al minuto de nacer, y ese intercepto no es interpretable. ¿Ya? Es simplemente, ¿por qué? Porque si estás viendo con edad, cuando la edad es 0, que es literalmente el minuto en que el niño emerge, y tu predicción de cuál es el número de palabras es una predicción que no tiene sentido. ¿Ya? El intercepto está ahí porque fija la recta en algún punto para poder dibujarla. Si tú en cambio quisieras interpretar el intercepto, tú podrías centrar la edad. Y voy a decir, voy a restarle a todos los niños la edad promedio del grupo que estoy estudiando. Y el intercepto ahí estaría capturando el promedio de palabras que saben los niños, o como las palabras que saben los niños en la edad promedio. Pero eso es para interpretar los datos, pero no para descartar la hipótesis. La hipótesis nula es si esto es 0 o si esto es 0. Y el intercepto lo que está haciendo es simplemente indicándote, es descriptivo. ¿Cuál es el valor que tiene mi predicción de Y cuando mi variable predictora es 0? Ya, pero entonces, si la hipótesis nula de la pendiente no es para nada cercana a 0, eso nos diría que muy probablemente sí hay una relación con las variables. Sí. Y que probablemente la hipótesis nula hay que descartarla. Para el efecto de la relación, sí. Ya, pero si en ese caso el intercepto fuera 0, eso igual nosotros podríamos concluir que la hipótesis nula respecto a nuestro estudio Sí. se puede descartar. Ahí. O sea, la más importante es la de la pendiente. Si tu pregunta es la relación entre las dos variables, si tuvieras una pregunta sustantiva respecto a qué ocurre en el intercepto, es que puedes tenerla, lo que pasa es que no es común, para ser honesto. Aquí están los cálculos ilustrados, que es lo que estoy mostrándoles es que tomamos todo lo que hemos estado hablando recién respecto a los intervalos de confianza de muestras y se aplica al intercepto y a la pendiente. Lo mismo que estaba acá. Entonces, ahora ustedes deberían poder interpretar todos esos valores sin problema, para efectos de esta prueba. ¿Ya? Vamos a seguir viendo esto, pero les estoy avisando que esto es lo que yo estoy esperando que puedan interpretar. Si ahora mirando el error estándar, ustedes debieran poder rápidamente imaginarse intervalos de confianza o con un lápiz y papel calcular intervalos de confianza y decirme si es que los intervalos de confianza contienen o no el valor de la hipótesis nula. Estoy decidiendo si les quiero mostrar más información. En este punto ya estamos adelantados. Ya, esto, con lo que estamos acá, llegamos a lo que deberíamos ver en la clase hoy día. Siento que
perdí como la atención de ustedes hace como 25 minutos, la verdad. ¿Preguntas respecto a lo que hemos visto hoy día? Ya. No pierdan la paciencia. La próxima semana vamos a hacer una repasada. Voy a tratar de explicar esto de otra manera. No, la próxima semana. Sería mala onda. La próxima semana lo voy a explicar mucho mejor. En 2 semanas más voy a tratar de hacer otra pasada, los mismos conceptos, y vamos a ir repasar y empujar un poco más. Y sí, lo voy a dejar ir, porque no creo que en realidad me vayan a preguntar nada más. Voy a quedar acá.